Bueno, pues vamos a empezar. Tener en cuenta que muchas veces cuando se habla de cambiar conductas, todos llegamos a la conclusión de que cambiar una conducta no es fácil porque se ha generado muchas veces un hábito. Y que a veces pues todos buscamos cambiar conductas, cambiar formas de ser y sin embargo, de alguna manera tendemos a volver a lo previo. Hay una expresión en nuestra lengua que es la cabra vuelve al monte, es decir, como que el hábito tira de ti. Hay una forma para reducir esta tendencia, estas conductas, estos hábitos que muchas veces no nos gustan, y tiene que ver con la forma en la que vemos las cosas. Inevitablemente todos, de alguna manera, respondemos o reaccionamos de acuerdo a lo que estamos viendo. Es decir, si yo veo un incendio, lógicamente intentaré o apagarlo o salir corriendo de allí. Si veo una persona que me está persiguiendo, pues lo lógico es que salga corriendo o me esconda. Lo que es lo que está sucediendo en el mundo físico. Y cuando nosotros nos resistimos a lo que es, pasan muchas cosas, tanto a nivel mental como a nivel físico y a nivel anímico. Cosas de las que muchas veces no somos conscientes, porque, repito, los sesgos son por su naturaleza inconscientes, y que sin embargo nosotros lo notamos por los resultados que obtenemos. Cuando nosotros cambiamos ciertos esquemas mentales, sobre todo si tienen la capacidad de tener un lenguaje que llegue a la profundidad del ser humano, es decir, un lenguaje que más que literal sea metafórico, incluso poético, podemos tocar estratos bastante profundos del inconsciente. Cuando utilizamos imágenes, cuando percibimos sensaciones, aunque sea a través de la imaginación, eso sabemos que tiene la capacidad de reestructurar temas incluso a nivel físico en el cerebro. Por eso la ilusión que hoy tenemos desde el Centro de Salud en Bienestar y Felicidad del IE, la ilusión que tenemos es serviros bien en un campo que es escurridizo, en un campo que es sutil y sin embargo que tiene tantas implicaciones en nuestra vida. Entonces, lo primero que os tengo que pedir realmente es un favor, que es que abráis la mente a una nueva perspectiva. No cabe duda que es muy difícil ver la Tierra desde la misma Tierra. No hay manera de ver la Tierra desde la misma Tierra. Es absurdo. Sin embargo, tú sí puedes ver la Tierra, el planeta Tierra, desde la Luna o desde la atmósfera. Lo que vamos a hacer nosotros es salirnos del modo en el que opera tradicionalmente la mente humana, salirnos de lo que se llama la caja, es el thinking out of the box, para observar procesos que están teniendo lugar en la mente, procesos que están teniendo lugar en esa caja y de los cuales no somos conscientes. ¿Por qué es tan importante la perspectiva? Porque desde donde tú miras está afectando directamente a lo que eres capaz de ver. Yo, para poder ver la Tierra, necesito alejarme de la Tierra. Para poder ver y entender mis procesos mentales, tengo que tomar distancia, tengo que tomar perspectiva. Esto es muy fácil de decir y no es nada fácil de hacer. Porque estamos tan anclados a nuestro punto de vista, a nuestra perspectiva, que abrirnos a otro punto de vista nos da hasta vértigo. Solo os invito a que penséis lo que significa tener un punto de vista. Tener un punto de vista solo significa tener la vista desde un punto, nada más que eso. Con lo cual tenemos la opción de mirar desde otros puntos de vista a ver qué es lo que vemos. Y mirar como mira un científico, con curiosidad, sin tenerse que creer nada, sin tener que comprar nada, solamente con la curiosidad de decir, oye, a lo mejor, tal vez, quizás, yo pueda encontrar algo, yo pueda ver algo que me ayude en mi vida a hacer frente con más potencia, con más entusiasmo y con más confianza a los desafíos a los que me enfrento. Entonces, eso es lo que yo os voy a pedir, que abráis vuestra mente para que exploremos algo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y a ver lo que cada uno en esta sesión descubre y puede aplicar personalmente a su vida. Primero, tenemos que entender que doblarse no es lo mismo que quebrarse. Cuando un árbol tiene que hacer frente a un viento fuerte, ese árbol
necesariamente, si el viento es potente, se va a doblar. No tiene por qué quebrarse. Es más, si ese árbol quisiera resistirse al viento, probablemente, si no es un árbol muy grande, el propio viento le partiría. Entonces, lo primero es que tenemos que aceptar que ante ciertos embates de la vida, ante ciertos vientos, ante ciertas tormentas, ante ciertos desafíos, el ser humano se va a doblar sí o sí. Lo que no tiene que hacer es quebrarse. Esta es la base de un concepto que se llama la resiliencia. La resiliencia implicaría dos conceptos. El primero sería la dificultad para ser doblado y la segunda, la capacidad de volver a tu equilibrio una vez que lo has perdido porque te has doblado. Bien, entonces os quiero lanzar una frase porque a mí me ha ayudado muchísimo en la vida. Todo lo que se resiste, persiste. Todo lo que se abraza, se desvanece. Esto que ahora puede resultar un poco extraño y es casi enigmático, vais a ver con qué claridad lo vamos a entender a medida que avancemos en nuestra investigación. Entonces, todo lo que se resiste, persiste. Todo lo que se abraza, se desvanece. Vamos a ver. Cuando una persona se quiebra, metafóricamente hablando, porque cae en la desesperanza. Cae en la desesperanza. No hay salida. Esto es el fin. Cuando una persona se dobla sin quebrarse, se abre al misterio. Abrirse al misterio es tomar una disposición abierta y humilde a que hay algo que está ocurriendo, que me está doliendo, que me está afectando y que, sin embargo, desde una perspectiva, acordad la palabra perspectiva, más amplia, tiene un perfecto sentido. Yo recuerdo hace años estaba en Orlando, dando un paseo por un campo de golf, estaba participando en un programa allí, y recuerdo que me paré en un pequeño estanque donde había una serie de carpas de colores. Y claro, me di cuenta de lo siguiente: para aquellas carpas todo su mundo era el estanque, pero no tenían ni idea de lo que estaba pasando fuera del estanque. Un poco como decía el economista Adam Smith, el pez no sabe que está dentro del agua hasta que alguien le saca de ella. Entonces nosotros ahora lo que nos abrimos humildemente, como decía el gran Sócrates, nos abrimos humildemente a que no sabemos por qué esto aparece en nuestra vida, no sabemos por qué este dolor, esta enfermedad, esta preocupación, esta inquietud aparece en nuestra vida, pero que si fuéramos capaces de mirar las cosas desde otra perspectiva, a lo mejor, tal vez, quizás, encontraríamos un sentido a lo que ahora para nosotros es un sinsentido. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno se abre al misterio, no cae en la desesperanza. Mientras que cuando uno cae en la desesperanza, se hunde absolutamente en la oscuridad. Y vais a ver esto, las enormes repercusiones que tiene incluso a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo, cosas que ni se nos habrían pasado por la cabeza hace un tiempo. Mirad, cuando yo hablo de la aceptación, que hablo en bastantes ocasiones, tengo que matizar mucho desde el punto de vista del lenguaje, porque cuando hablamos de realidades complejas, de realidades sutiles, el lenguaje a veces se nos queda corto si no somos capaces de hacer distinciones muy precisas. Aquí hay que ser un poco quirúrgico, un poquito cirujano. Bien. La resignación no tiene nada que ver con la aceptación, solo parece superficialmente que es lo mismo, pero por dentro no es lo mismo. La resignación es una forma de resistencia velada, es una forma de resistencia callada. No da la sensación de que te rebeles externamente contra lo que te esté pasando, no da la sensación de que estés enfadado, de que estés enfadada, de que estés fuera de ti, pero por dentro sí es así. Por dentro estás enfadado, por dentro estás rebelde,
por dentro estás resistiéndote a lo que es. Por eso la resignación es una forma de resistencia en la que uno se siente una víctima a merced de unas circunstancias sobre las que no puede influir. Y ya os digo una cosa de corazón. Cuando os habléis de una manera tal que sintáis ante esa conversación que tenéis con vosotros impotencia y desesperanza, la cirugía durante 26 años, lo último que podía yo favorecer es que un enfermo, tuviera la enfermedad que tuviera, cayera en sentimientos de impotencia y desesperanza. No importaba ni siquiera que tuviera el cuerpo lleno de metástasis. No puedes caer en la sensación de impotencia y desesperanza, porque esa resignación que de cara al exterior parece que viene a indicar que todo está bien dentro de ti, está escondiendo una tormenta que, lejos de ayudarte en casos extremos a vivir un poco más, lo que hace es amargarte lo poco que te quede de existencia y encima acortar ese tiempo de vida. Por eso me ha parecido relevante traer cosas que vienen de la medicina y que podemos aplicar en nuestro día a día, en la empresa, en la universidad, en cualquier sitio. Bien, ahora tenemos que ir a un campo de la fisiología absolutamente apasionante, para que entendamos el impacto que tiene la resistencia en todos estos temas. Mirad, el doctor Cannon se dio cuenta de que cuando un ser humano se enfrenta a un peligro, algo que percibe como un peligro, yo os he puesto un tigre, se libera en él un proceso que lleva a 3 posibles reacciones, solo 3: el ataque, el bloqueo o la huida. Obviamente, ante un tigre, uno no atacaría. Sin embargo, sí sabemos de situaciones donde seres humanos han atacado animales sumamente peligrosos, porque entre el animal y ese ser humano estaba un hijo. Y en ese momento, cuando tú tienes un ser tan querido en peligro, sale de ti el héroe y la heroína y te vas contra lo que te tengas que ir, aunque sea un oso, aunque sea un león, que son los casos que conocemos. Bien, estas 3 reacciones son muy útiles ante peligros físicos, tremendamente útiles, porque si corres, no corres como un ser humano normal, corres como un galgo. Si te bloqueas, y yo he tenido esa experiencia de bloqueo en una selva, en la selva del Amazonas, ante un jaguar, tu bloqueo no es un bloqueo de quedarte quietecito por si no me ha visto. Tu bloqueo es de tal nivel que parece que eres un árbol.
y al propio animal le puede desconcertar algo que se ha convertido en un elemento inerte, y salvo que sea curioso, tenga hambre, etcétera, etcétera, puede evitar, como fue mi caso, pues en esta situación, sencillamente, que yo hubiera muerto. Bien. Y la tercera, obviamente, es atacar, y cuando tú atacas, y conocemos personas que han atacado, como os digo, en estas situaciones, tú no atacas con una fuerza normal. Tú de un puñetazo puedes reventar una puerta. Es cierto que te rompes todos los huesos de la mano, pero lo que es cierto es que la puerta te la llevas por delante. Bien. Estas tres reacciones quiero que os quedéis en la cabeza con ellas, porque son las reacciones de Cannon-Barr y nos van a ser muy interesantes para entender por qué la resistencia es tan dañina a nivel fisiológico. Cuando una persona se está resistiendo, el hipotálamo se activa y produce una sustancia que se llama CRF, es un neurotransmisor, que hace que una glándula que está justo debajo de él, es que está inmediatamente debajo de él, que se llama la glándula hipófisis o glándula pituitaria, libere una sustancia química que se llama hormona adenocorticotropa, que llega por la sangre a lo que veis con la flecha blanca, que son las glándulas suprarrenales que están justo encima de los riñones. Las glándulas suprarrenales obedecen, pero sin rechistar, a la orden de la hipófisis. Libera cortisol y se ponen como locas a llenar la sangre de cortisol. Bien, el cortisol empieza a viajar por la sangre y empieza realmente a producir una serie de cambios que no son beneficiosos. Sí es verdad que una pequeña parte de ellos lo son, pero como hay un exceso de producción de cortisol y se produce de una forma tan anárquica, tan salvaje, los efectos negativos son mucho más intensos. Junto con los efectos del cortisol, que va dañando el corazón, los pulmones, el aparato cardiovascular, el sistema de defensa del cuerpo, los linfocitos que nos tienen que proteger, por ejemplo, frente a los virus, se produce además una serie de cambios muy interesantes. Uno de ellos es en los pulmones. Si habéis visto, nadie que esté en una situación de ansiedad está respirando con el diafragma. El diafragma se bloquea por completo y empieza solo a respirar con los intercostales. ¿Por qué? Porque se está produciendo tal cantidad de CO2, porque cuando el cortisol empieza a liberarse en la sangre y otras cosas que se liberan, adrenalina, etcétera, se empiezan a producir el metabolismo, el horno aumenta, ese horno produce una gran cantidad de CO2 y el CO2 hay que eliminarlo rápido, porque como no se elimine rápido el CO2, aumenta la acidez de la sangre, y cuando aumenta la acidez de la sangre se paran los procesos celulares. Hay pocas cosas que se controlen con tanta precisión en el cuerpo como el nivel de acidez, lo que se llama el pH de la sangre humana. Como hay tanto CO2, la forma de eliminarlo para que no se convierta en ácido es a través de los pulmones. Bueno, los intercostales empiezan a moverse a toda velocidad y como el CO2 tiene 200 veces más capacidad de difusión que el oxígeno, eliminas el CO2, pero reduces la cantidad de oxígeno que entra en la sangre. Con lo cual, tu nivel intelectual ya entiendes que baja radicalmente. El precio que tienes que pagar para poder eliminar el exceso de CO2 es ni más ni menos que tu sangre reciba menos oxígeno, con lo cual tu cerebro funciona peor. Bien. Los músculos se tensan cuando se ha producido esta activación. La tensión muscular no solo es que consume una cantidad enorme de energía, sino que además desgasta enormemente a la persona. Produce dolores de todo tipo, dolores de cabeza, dolores de columna, etcétera, etcétera. Bien, pues ya sabemos un poco, si resumimos, ante una amenaza, el ser humano activa...
se produce ese estado de burnout, donde una persona se quema, de la que nos hablaba, esta situación la que hablaba el doctor Hansel. Bien. ¿Cómo afecta al cerebro la resistencia? Porque ya os podéis imaginar que si una persona le diagnostica una enfermedad maligna, esa persona, hay dos cosas que tiene que hacer. La primera, entender muy bien lo que le está diciendo los profesionales de la medicina para poder adaptar su vida a las nuevas exigencias. Si no entiende lo que le está diciendo, si no comprende las consecuencias de ciertas cosas, esa persona va a sufrir daño a su salud. Si por otra parte esa persona no tiene la inquietud de explorar, a lo mejor de pedir una segunda opinión, de intentar investigar sobre su propia enfermedad, también puede perder oportunidades para curarse. Bien, si sumamos al cambio de riego sanguíneo producido por la amígdala y el hipotálamo, la reducción en la oxigenación de la sangre por el cambio de patrón respiratorio, un ser humano, cuando ve un vaso de agua, nunca lo verá medio lleno, siempre lo verá medio vacío. Pero no solo eso, es que si lo viera medio lleno, se ahogaría en el vaso de agua. ¿No habéis oído hablar de esa expresión? Te estás ahogando en un vaso de agua. Pero si es que la persona no ve un vaso de agua, la persona ve un océano. No le digas que es un vaso de agua, que está viendo un océano. ¿Pero por qué está viendo un océano si es un vaso de agua? Ah, porque para poder distinguir vaso de agua de océano, tú necesitas regiones prefrontales que estén funcionando bien. Si está llegando poco oxígeno y encima la sangre la estás desviando a los músculos porque el organismo está activando mecanismos de resistencia, no ha de extrañar que esa persona ni piense en nuevas opciones para su empresa, ni piense en soluciones creativas, ni nada, ni nada. Está en patrón de ataque, defensa o bloqueo. Bien. Desde el punto de vista de la relación social, pero queridos amigos, pero vamos a ver, si esto, claro que entre todos podemos resolverlo, pero para resolverlo tiene que ser entre todos. Una persona que se siente amenazada y que activa el hipotálamo, la amígdala, y empieza a generar todos estos procesos, lo último que quiere es la interacción social. Se aísla, cae presa la ansiedad, de la ira, de la depresión. ¿Y cómo va a comprometerse en un futuro compartido si se siente amenazada? Entonces, fijaros qué alucinante cómo todo lo que es la inteligencia social se bloquea desde la resistencia. Por mecanismos sutiles, pero claro, como el cuerpo, la mente y el alma están todos conectados, lo que quiero es mostraros este entretejido, este tapiz, para que veáis desde esta perspectiva la importancia que tiene la aceptación. Bien, lo que tú piensas, esto no lo quiero en mi vida, ¿quién tiene la culpa? Yo no puedo con esto, no hay nada que hacer. Lo que tú piensas afecta a lo que sientes. Y lo que sientes afecta a cómo tu cuerpo responde. Ahora, ¿qué cosas tenemos que tener muy presentes en este momento de gran desafío? Hay 4 cosas, queridísimos amigos, que tenéis que cuidar, tanto como a vuestra persona más querida, sobre todo en este momento. Primero, vuestra postura corporal. La postura física de vuestro cuerpo. Según Descartes, esto no tendría ningún impacto en tu forma de pensar, pero según la neurociencia moderna, se demuestra que tu postura afecta al tipo de hormonas que van por tu sangre. Y si tú dejas que tu postura se caiga, que tu cuerpo se encoja, que tu voz se haga una voz casi inaudible, que no haya entusiasmo en tu mirada, entusiasmo en tu palabra, entusiasmo en tu movimiento, eso afecta no solo a tu forma de pensar, sino a lo que está sucediendo en tu cuerpo. Se han hecho estudios fascinantes para ver cómo la postura afecta al cuerpo y a la situación hormonal del cuerpo. Y diréis, bueno, ¿y esas 2 cerezas, Mario, qué pintan? La diferencia entre una picota y unas cerezas. La picota no tiene rabito y las cerezas vienen de 2 en 2. Pues la postura es una cereza. Tú cambias la postura y mueves la otra cereza, que es tu forma de pensar y lo que pasa en tu cuerpo.
Foco. ¿Qué es el foco? El foco es dónde estás llevando tu atención. Si tú llevas tu atención a lo mal que está todo, a la incertidumbre reinante, a lo peligroso que es este virus, estás moviendo la otra cereza que te genera sensación de desesperanza y sensación de impotencia. Y entonces vuelves a caer en la trampa. Y el lenguaje, las palabras. Cuando tú utilizas palabras, Dios mío, qué problema. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de nosotros? Ay, madre mía. Y todo esto es una cereza. Y estás moviendo la otra cereza, que es la forma en la que opera tu cerebro y tu cuerpo. Y así, al final, realmente es la profecía que se cumple, pero que empezó por un sitio que tú lo podías gobernar. Y luego la imaginación. Vamos a ver, queridos, yo creo que hay pocas facultades que hayan sido peor estudiadas que la imaginación. La imaginación se diferencia de la fantasía porque la imaginación es capaz de crear. Crea algo nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tu imaginación está creando realidades horribles, las acabas creando. Porque tiene este poder brutal que se nos escapa por completo. No nos damos cuenta de lo que es la imaginación. Por eso se utiliza la visualización. Y por eso la visualización tiene un impacto tan grande cuando tú la haces. Uno de los máximos expertos en el mundo, que es una persona espectacular, Álvaro Pascual Leone, que es catedrático de neurociencias en los Estados Unidos, ha mostrado cómo personas visualizando cosas cambian circuitos cerebrales. Es el número 1 del mundo en neuroplasticidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que utilicemos la imaginación para crear realidades ilusionantes, no para crear realidades desesperantes. Y un poco lo que decía el gran Cajal. Cajal gana el Premio Nobel de Medicina en 1906, esto era imposible en aquella época, y este hombre lo tenía claro, porque él era un sabio, no solo un increíble investigador, era un sabio. ¿Y qué dijo Cajal? Cajal dijo, todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Él estaba claramente demostrando que si tú quieres, puedes imaginar eso que quieres. Y si puedes imaginar eso que quieres, acabas creándolo.